Bueno, vamos a comenzar, aquí a compartir pantalla. Y el tema que está pautado para hoy, lo quiero presentarles hoy. Esperar que cargue un poco. ¿Ven la pantalla? Sí, hermano. Sí. Sí. Ok. Y lleva como título este estudio, Ni los afeminados, ¿no? Y cuando vemos este título, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando vamos aquí, quiero que vayamos aquí a 1 Corintios 6, del 9 al 10. Me gustaría que alguien nos pudiera acompañar con la lectura. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, cuando leemos esto y encontramos esta palabra afeminado, ¿quién ha podido indagar sobre esta palabra? En los estudios que tuvimos con el hermano Matías, él ha hablado sobre los sodomitas, y en uno de los últimos temas salió a relucir esta palabra, hubo como una incógnita en relación a esta palabra. Y bueno, él nos sugirió que para poder alcanzar un mayor conocimiento en relación al tema que él estaba proveyendo, una de las cosas que nos podría ayudar es poder definir claramente esta palabra. ¿Han podido ustedes investigar un poco en relación a esta palabra? O si no han podido investigar, me gustaría, ¿qué entienden ustedes por afeminado? ¿Qué entienden? ¿Algún voluntario? ¿Hombre que actúa como mujer? Ok. ¿Hay alguna idea? Ok. Si no hay otra idea, vamos a seguir avanzando, ¿no? Y fue interesante y para mí fue un reto poder estudiar este tema por lo siguiente. Cuando nosotros vamos a la raíz de esa palabra que aquí encontramos como afeminados, la palabra es malakos, ¿no? En el griego. Y tiene distintos significados, ¿no? O varias interpretaciones. De hecho, dice de afinidad incierta, blando, es decir, fino en relación a la ropa, y luego agrega otros aspectos más y dice en sentido figurado, un catamita igual afeminado o blando. Y investigando más en relación a esta palabra, cuando vamos a la concordancia Strong, nos indica que esta palabra se ve reflejado 3 veces en la Biblia, únicamente. Una de ellas es en el texto original, en el texto que vimos al principio, que es 1 Corintios 6:9. Luego la encontramos aquí en Mateo 11:8, pero vamos a leer desde el 7, que dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, que saliste al ver al desierto, esta caña sacudida por el viento, o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Y aquí en este versículo, la palabra malacos, que es la que en 1 Corintios 6:9, aquí la describe como delicada. Vestiduras delicadas.
Y la otra fuente en la que aparece es en Lucas 7:25 y es prácticamente el mismo contexto, está hablando de Juan el Bautista. Dice, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Entonces, volviendo acá al concepto, podemos ver que tiene esas dos ramas esta palabra, ¿no? Vemos en un Primera de Corintios 6:9 haciendo alusión a afeminado, y luego nos vamos a un Mateo y a un Lucas y lo muestra como una prenda de ropa delicada. Pero cuando vamos acá al texto de Primera de Corintios 6, nos dice que una persona afeminada no heredará el reino de Dios. Y existen estas disyuntivas, en verdad, me fue sorprendente que cuando vamos al comentario adventista, de una nos refiere en relación a que ahí se refiere a afeminado y hace como una cierta ilación a lo que es la parte homosexual. Pero quiero que vayamos indagando en relación a este tema, que en verdad me pareció súper interesante. Otra cosa que quería acotar era que, aunque en realidad en sí la palabra malak, como pudimos ver, es delicado, suave, aquí en Primera de Corintios 6 se le atribuye como una palabra direccionado a lo sexual debido a que viene hablando de ciertos pecados sexuales. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y luego te une acá los afeminados, ¿no? Yo estaba leyendo varios comentarios y indicaba que en ese momento, posiblemente, porque todas son especulaciones, que posiblemente en ese entonces no estaba definido como tal una palabra para lo que nosotros en este momento determinamos como afeminado, ¿no? Y por eso es que se le atribuye, Pablo escribió malacos y se le está atribuyendo esa palabra afeminado. Pero otra cosa que me llamaba bastante la atención, que son esas dos ramas, que va direccionado a lo delicado y la otra es a la parte sexual. No sé si pudieron ver esta palabra que está aquí que se llama catamita. Un catamita. ¿Alguien sabe qué es un catamita? ¿Has escuchado antes esa palabra? No, ¿No? no. ¿Alguna otra persona ha escuchado esa palabra antes? Y yo estaba buscando acá y dice que un catamita era un compañero joven, preadolescente o adolescente, en una relación de pederastía entre dos varones en la antigüedad, especialmente en la antigua Roma. Generalmente hace referencia al joven amante homosexual que cumple la función pasiva, o sea, quien es, bueno, y especifica el acto sexual allí, ¿no? Pero más adelante quería mostrar este concepto y más adelante quiero mostrar otra idea que en verdad me llamó mucho la atención y va direccionado al estudio que tuvo el hermano Matías, ¿no? Pero vamos a ir avanzando. Otra palabra que está muy conectada con malacos, que es una palabra muy similar, la encontramos en la concordancia Strong con el código 3119, es la palabra malaquía. Y la palabra malaquía dice propiamente de suavidad. Y investigando sobre esa palabra, me fue muy sorprendente, porque se podría vincular hasta con la depresión, esa debilidad, tanto, si dice suavidad, depresión, debilidad, dolencia, esta palabra malaquía. Yo quería hacer este alcance de esta palabra, ¿no? Entonces, investigando un poquito más, esta- estos conceptos ahora son del diccionario Webster, ¿no? Y en el diccionario Webster, me gustaría que alguien pudiera leer
¿qué significa afeminado? Que es el primer párrafo de arriba. Si alguien lo pudiera leer. Ah, ¿dónde, hermano? Perdón. El primer párrafo, que habla sobre el concepto de afeminado. Dice, la suavidad, delicadeza y debilidad en los hombres, que son características del sexo femenino, pero que en los hombres se considera un reproche. Delicadeza no masculina, suavidad o debilidad femenina. Ok. ¿Qué le dice eso? ¿Qué entiende por ese concepto? Perdón, esa es la palabra efeminacia. Ok. Feminacia es algo diferente de afeminado. Ya. Ok. No Gracias entiendo por cuál la es la aclaración. conexión. ¿Cuál es la conexión que quieres hacer ahí? ¿Cómo? No entiendo cuál es la conexión que quieres hacer. Estamos buscando la raíz y el significado de la palabra afeminado, afeminacia, todo en relación a ese concepto como tal. Ah, ok. Gracias. Sí. Ok. Luego sigue hablando, ¿no? Y nos dice voluptuosidad, indulgencia en los placeres no masculinos o laxivia. Luego aquí nos indica en la segunda, afeminado, ¿no? Del afeminador, crecer o hacer femenina. Una mujer, ver mujer, ¿no? Tener cualidad de sexo femenino, suavidad o delicado en grado no varonil, tierno, femenino, voluptuoso. Y luego aquí te da varios ejemplos, ¿no? Dice, el rey por su vida voluptuosa y su mezquino matrimonio se volvió afeminado y menos sensible al honor. Luego aquí sigue hablando, ¿no? Femenino, débil, parecido a la práctica o cualidad del sexo, como una paja afeminada, una vida afeminada. Luego viene otra idea, dice femenino, tierno, en un sentido no reprochable, ¿no? Y luego aquí quiero leerles esta cita, que dice, un hombre manso, según Webster, es aquel que es suave de temperamento. No se irrita ni provoca fácilmente, dado a la tolerancia bajo las heridas, blando, un gentil, consciente, el término que se usa especialmente de alguien que no es sumiso a la voluntad divina, paciente y gentil por motivos religiosos. En Número 12:3 nos dice claramente que el hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la faz de la tierra. La impresión que prevalece es que la mansedumbre se asemeja al afeminamiento y solo es digna de desprecio. Entonces aquí te está diciendo que muchas veces que se piensa que la mansedumbre tiene una semejanza al afeminamiento, ¿no? Dice, pero si recordamos la historia de Moisés, veremos que tal idea es completamente errónea. Dice, él era un general y el líder de poderosos ejércitos compuestos por feroces guerreros. Un hombre afeminado no podía haber hecho nada en la posición de Moisés, pero mientras Moisés dirigía el ejército de Israel, era muy manso. En referencia a Éxodo 2, 11 al 17, se verá que Moisés era naturalmente de una disposición rápida e impetuosa, y dado el resentimiento de las heridas, su mansedumbre y tolerancia era el resultado de la comunión con Dios. Entonces aquí te está ampliando y te está mostrando que que te amplía la idea y te muestra que había personas que conectaba que la mansedumbre se asemejaba a ser afeminado, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esto porque, en mi parecer, una persona mansa no
no es una persona afeminada, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a romper varias ideas que tenía yo en mi mente. Porque, o quién en sus conceptos considera que una persona mansa es una persona manerada, o es una persona afeminada, disculpe. ¿Han ustedes llegado a esa conexión en algún momento? ¿Han pensado alguna vez que una persona mansa es una persona afeminada? Personalmente, yo nunca he llegado a esa conclusión, pero sí he escuchado hermanos que llegaron a esa conclusión cuando ellos encontraron con una persona mansa, así, pasiva, digamos, en todo sentido. Ok. Ellos eh, tenían seguridad o creían que él era una persona afeminada. Ok, pero era debido a qué? Lo ligaban a algo sexual, como se ve comúnmente el ser afeminado. O ¿por qué decían que era una persona afeminada? Era de acuerdo al comportamiento más femenino, más delicado, más suave, así. Ok, es correcto, ¿no? Ahora pregunto, todos tenemos ese concepto de afeminado, que una persona afeminada no necesariamente va ligado a algo sexual, sino que es algo que es alguien que es delicado. ¿Es lo que nosotros conocemos o creemos que es ser afeminado? ¿O tienen otra idea? ¿Aló? Lo, Hermano, sí. dígame, hermano. Bueno, creo, en mi experiencia, ¿no? De adolescente, quizás, los jóvenes, ¿no? Siempre se burlaban de los que tenían la voz más suave, ¿no? Y ciertas, no sé cómo decirlo, o paraban más con las chicas, ¿no? Siempre lo relacionaban con el homosexualismo. Ok, quería llegar, ¿no? Nosotros normalmente asociamos eso a, consideramos que ser afeminado es igual a ser homosexual. Y es lo que quiero que podamos comprender de este estudio y que en verdad se creía o se consideraba que era una persona afeminada, ¿no? Quiero avanzar acá. Este concepto, me gustaría que lo pudiéramos leer, ¿no? ¿Quién podría leerlo? Yo leo. ¿Ya? Afeminamiento, afeminación, amaneramiento o coloquialmente pluma son términos utilizados para describir un patrón de comportamiento social que se define por la presencia de características asociadas al estereotipo del género femenino en una persona del género masculino. El afeminamiento concentra una serie de características de comportamiento social en el que se adopta el comportamiento, el estilo, los roles de género o los manerismos atribuidos socialmente al género femenino. Ok. ¿Qué está diciendo ese concepto? ¿Qué entendió? Normalmente lo que quiere decir este concepto es que las formas delicadas tendemos a pensar que vienen del género femenino. Entonces, cuando se lo ve en un género masculino, entonces se tiende a tildar o a calificar como afeminamiento. Ok. Sí, pero ahí me llama mucho la atención porque dice los roles del género, ¿no? Entonces, Ujú. prácticamente, si culturalmente hay roles que cumple la mujer y hay roles que cumple el hombre, si el hombre empieza a, a realizar roles que comúnmente hace una mujer,
o deja de hacer actividades que corresponden al género masculino, entonces se le atribuye el que es afeminado. Sí, pero creo que ese es un problema de mentalidad machista. Correcto, entonces eso fue lo que me sorprendió muchísimo y mira, me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió bastante es que intenté buscar en Espíritu de Profecía, por lo menos en español, afeminado y aparece solamente una cita, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Y no había casi nada de Espíritu de Profecía de qué sacar, por lo menos en el español. En el inglés conseguí material, no directamente de Espíritu de Profecía, pero sí de libros de pioneros. De hecho, saqué la mayoría de las citas de libros que están en la aplicación de Elena White, ¿no? Entonces, y todos van orientados a ese concepto. Todos van orientados al concepto del machismo. De hecho, van a ver más adelante una cita que me sorprendió bastante, que vamos a ir avanzando para poder llegar allí. Entonces, aquí prácticamente este concepto nos está diciendo que si una persona no cumple con los roles de género que culturalmente están establecidos, entonces, si no cumple con ese rol, tú siendo hombre, entonces eres afeminado. Entonces, una de las preguntas que yo también me hice es, digamos, que tú no cumples ciertos roles como hombre, viéndolo de este punto de vista. Y más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, si nosotros nos trabajamos la tierra como hombres, somos afeminados. Ese es un concepto que existía. Entonces, si tú no trabajas la tierra, no tienes esa, según la cultura, tú no te ves como un hombre, porque en 1 Corintios 6:9 dice que los afeminados no entrarán en el reino. O sea, tú por no cumplir una función, tú te vas a perder. Entonces allí o Dios es un Dios bien, bien complicado y que en verdad no lo hemos llegado a comprender, o sencillamente se le está dando una mala aplicación a esa palabra, ¿no? Y es lo que yo quiero que vayamos viendo en el transcurso del estudio. Ok. Avancemos acá. Solo Dígame, hermano. puedo aportar algo aquí, un momento, Calvin. Sí, dígame. Yo estuve averiguando la definición de lo que es mansedumbre y tiene la misma definición que tú leíste de la palabra afeminado, que dice, como mansedumbre se denomina la condición de manso. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. Ok. Entonces, no, yo solo quería aportar eso, que mansedumbre es igual a afeminado en Afeminado. definición. En definición, entonces, imagínate, si Dios nos manda a ser mansos, y a nivel de concepto es prácticamente lo mismo que afeminado, ¿por qué entonces en 1 Corintios 6 nos dice que por ser afeminado no vamos a entrar en el reino? Es como extraño eso allí, ¿no? Ujú. Vamos a ir avanzando, ¿no? Dice, el afeminamiento no tiene un origen histórico específico, ya que se trata de un comportamiento humano. En la antigua civilización, en la cultura clásica, en Grecia y en el Imperio Romano, solía identificarse el afeminamiento como un signo de debilidad, vulnerabilidad o cobardía, que era severamente castigado por no representar las características clásicas de la valentía del hombre. Entonces, si tú no eras una persona valiente, entonces eras afeminado, ¿no? Entonces, pero vamos a seguir leyendo. Dice, en diversos escritos bíblicos se toma el sentido de la palabra malacos como distintos comportamientos moralmente inaceptables, que varían según la interpretación. Y es afeminamiento, prostitución masculina o sodomía. Otras visiones sociales que veían el afeminamiento en la cultura clásica era el trato de una persona como una mujer.
asimilado en la época como una persona constantemente humillada o envuelta en un rol pasivo, en la expresión sexual homosexual. Entonces aquí te está diciendo que había varias interpretaciones en relación a la palabra malacos, ¿no? Malaquía, malacos. Y aquí quiero que lleguemos a esto porque todo lo que hemos estado leyendo es un mismo documento, ¿no? O sea, todo va en una misma idea. Y sigue diciendo, ¿no? En la visión feudal del afeminamiento resurge un concepto renovado del malacos griego, en el que se considera una contradicción de la masculinidad, la cobardía y el doblegamiento, haciéndose como afeminado la incapacidad de una persona para controlar su poder autoritario. Por ejemplo, un rey que es incapaz de llevar a cabo sus labores como rey debido a su carácter débil. En el siglo XVII surge el término de Fop o de Reich, que para designar a un hombre que es sometido por una mujer, indicando que se era incapaz de someter a una mujer e imponer su masculinidad dentro del seno familiar, estableciéndose luego los papeles familiares tradicionales dentro de la etiqueta social para determinar el papel de la figura masculina y la figura femenina en el lecho matrimonial. Entonces era prácticamente, si tú en tu casa no imponías ese concepto de que el hombre tiene que ir por encima de la mujer, que tú debes dominar a tu mujer, y tú pasabas a una tendencia más sumisa, entonces eras afeminado. Entonces, viendo esta idea, ¿cómo calza con lo que se nos ha revelado últimamente en el movimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer? Este concepto, ¿cómo lo vemos? Machista. Es un concepto que es bien machista. Es un concepto que es bien machista. Y aquí esta es la única cita que menciona afeminado en la escritura, ¿no? En Espíritu de Profecía, disculpen. Está en Patriarcas y Profetas, página 41, párrafo 2. Y dice, después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otro. Su carácter, una vez noble y viril, se troncó en enervado y afeminado. Su fe en Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. Entonces, esta cita, yo la había leído antes, ¿no? Y habla de que Salomón había adoptado una conducta afeminada. Pero luego te va conectando el texto y te va diciendo de que esto fue llevado a que hubo una separación con Dios y fue suplantado por dudas ateas. Y se fue apartando poco a poco de Dios y se notó la pobreza, ¿no? De la naturaleza humana. Y lo poco que puede hacer el hombre, apartado de él, ¿no? Y yo cuando leí esta cita por primera vez, yo había llevado o había considerado que cuando tenía un pensamiento muy machista, yo había pensado que, que Salomón prácticamente se había vuelto homosexual, yo cuando leí esta palabra.
lo considere así. Pero quiero que podamos seguir leyendo porque hay varias ideas en relación a los reyes. En relación a los reyes hubieron muchos, vamos a leer varias citas para poder comprender ese concepto de afeminado, ¿no? Dice, los medos y los persas sabían que Babilonia se había hundido por intemperancia y que eran los principios y la práctica de la templanza lo que les daba tal prioridad sobre los babilónicos, que con buen corazón podían ir en contra de ese poderoso poder de Babilonia con la expectación de destruirla, porque antes de que comenzaran Ciro de Persia, que era su comandante, les dijo, conoce la naturaleza del enemigo con el que tienen que tratar. Son hombres blandos, afeminados, enervados, ya medio conquistados por su propio lujo y voluptuosidad. Hombres incapaces de soportar ni el hambre ni la sed. Igualmente incapaces de soportar ni el trabajo de la guerra, ni la vista del peligro. Mientras que nosotros, que estabais acostumbrados desde vuestra infancia a un modo de vida sobrio y duro, a vosotros digo, el hambre y la sed no son más que la salsa, y la única salsa a nuestras comidas, el cansancio nuestro placer, los peligros nuestros deleites. Entonces aquí, Ciro en este discurso estaba diciendo que los babilónicos se habían vuelto afeminados porque sencillamente habían el lujo y las voluptuosidades los habían hecho frágiles, pero está hablando en un contexto de guerra, porque está hablando de que eran incapaces de soportar hambre y sed. Y nosotros vamos a esta cita. ¿Quiénes estamos listos para soportar hambre y sed? Ahorita, hoy. Entonces, si no somos capaces de soportar hambre y sed, y si no somos guerreros, por lo menos viendo este concepto, entonces prácticamente somos afeminados. Pero sigamos acá. Y aquí habla un poco más sobre Babilonia, ¿no? Y habla sobre su estado. Dice, al principio el león tenía alas de águila, lo que denotaba la rapidez con la que Babilonia extendía su conquista bajo Nabucodonosor. En este punto de la visión se había producido un cambio. Sus alas habían sido arrancadas, ya no volaba como un águila sobre su presa. La audacia y el espíritu de león habían desaparecido. El corazón de un hombre débil, timorato y débil habían ocupado su lugar. Tal fue el caso de la nación durante los últimos años de la historia, cuando se habían debilitado y afeminado por las riquezas y el lujo. En el último tramo de la historia de Babilonia se habían dedicado a vivir de las riquezas que habían formado sus antepasados, y esto los hizo débiles, los hizo afeminados, ¿no? Y había una palabra que me llamó mucho la atención, que es la palabra timorato, disculpen. ¿Han ustedes oído esa palabra antes? ¿Qué significa timorato? ¿Y en relación a qué va? ¿No? ¿Miedoso? Y dice, persona que tiene miedo ante situaciones nuevas. O sea, una persona que tiene temor a los nuevos retos. Cosa que un conquistador como Nabucodonosor en un momento no lo tuvo, ¿no? Pero luego se fue perdiendo eso y se volvieron débiles, ¿no? Como lo menciona allí. Y fue lo que hizo que, bueno, aparte de que ya Dios lo había determinado así, ¿no? Pero lo que ayudó en esa conquista también fue estos placeres en los cuales había caído también Babilonia, ¿no? Y dice que fueron inducidos a las riquezas y el lujo, ¿no? Avancemos un poco más. Y aquí también habla en relación a la caída de Roma. Me llamó bastante la atención también esta cita. Dice, proponemos seguir la historia de estos 10 reinos,
desde su relación tribales como salvajes en los bosques de Alemania, pasando por sus devastadoras incursiones en las ricas y civilizadas provincias de Roma, hasta su propio establecimiento dentro de estas provincias y su desarrollo en reinos civilizados e influyentes allí. Roma, una vez tan poderosa, una vez tan grande, ahora a través del lujo y las indulgencias, la culpa y la hipocresía se volvió corrupta, afeminada y débil. Pereció. Veremos cómo los movimientos de las naciones llenan con un nuevo y vigoroso pueblo el lugar que Roma ya no era digno de ocupar. Entonces aquí te sigue hablando de que afeminado viene en relación a esa debilidad de que tiene un rey o un gobierno de poder mantener a su pueblo y poder seguir expandiéndose. Era lo que esas personas atribuían ese concepto de afeminado. Cuando ya tú perdías esa fuerza, antes se consideraba que un hombre se volvía hombre cuando iba a la guerra, cuando asumía ese rol de guerrero. Y si no eras un guerrero, si no eras llevado a una conquista o a luchar, eras una persona débil y eso te decía afeminado. ¿Por qué? Porque en el concepto estaba estipulado que los hombres iban a la guerra y las mujeres se quedaban en casa. Y si un hombre no iba a la guerra, no ocupaba el rol que tenía el hombre y por no llevar el rol que llevaba el hombre, entonces era un afeminado. Y aquí conectamos a lo que veníamos hablando en relación al concepto de afeminado. Hicimos un paréntesis en esas citas. Y aquí, a partir del año 1895, es donde se empieza a considerar o se empieza a unir el concepto de afeminado con homosexual. O sea, me gustaría que alguien pudiera leer esta cita. Que alguien pudiera leer esta escritura, por favor. Ok, leo. En el siglo XVIII se creía que el afeminamiento era inmoral e antisocial, como la masturbación y la sodomía. También era percibido como un atributo de la aristocracia de la época por las excentricidades materiales que rodeaba la vida de la clase acomodada. En el siglo XIX se magnifica la expresión de distintas identidades transgénero asimiladas con el teatro de variedades. Debido a las anteriores aseveraciones estereotípicas, comienza a surgir una relación entre la aristocracia, el buen gusto y el afeminamiento, características cristalizadas en el arquetipo del glamour contemporáneo del dandy. Debido a los cargos legales contra Oscar Wilde en 1895 de sodomía y comportamiento inaceptable por su homosexualidad y su personalidad de dandy afeminado, nace un sentimiento social que comenzó a relacionar el afeminamiento como atributo de la homosexualidad y como atributo en personas que tienen una inclinación artística, comenzando el estereotipo contemporáneo que relaciona el afeminamiento con la homosexualidad y el gusto artístico. Ok. Ahí nos indica, ¿no? De que este concepto de afeminado fue avanzando, ¿no? Y ahí hay un concepto que dice el dandy. ¿Han escuchado ustedes antes esa expresión? ¿Qué es una persona dandy? Yo investigué un poco y son aquellas personas que en ese tiempo estaban muy pendientes de estar bien arreglados, de estar bien vestidos, de estar a la moda, podríamos decirlo así. Entonces una persona que estaba pendiente de su aspecto, como en el ahora conocemos como la metrosexualidad, algo así. Ese concepto de cuidar tu apariencia, de estar a la moda, va relacionado allí. Entonces, en 1895 hubo este hombre, Oscar Wilde,
que se le atribuyó, ¿no? Comportamientos inaceptables debido a su homosexualidad. Y por tener una personalidad dandy, de estar muy, muy orientado a cuidar su apariencia. Y allí es donde nace socialmente, donde se relaciona que afeminado es igual a homosexual, que es un atributo de la homosexualidad. Entonces no fue hasta aquí que empezó a verse ese concepto de ser una persona afeminada, es prácticamente indicios de que eres homosexual. Y aquí quiero que podamos leer esta cita, que en verdad es bien interesante para comprender un poco por qué entonces allí dice que ser malacos, era de Corintios 6:9, el que sea malaco no va a heredar el reino de los cielos. Y aquí te va ampliando un poco. Dice, la ociosidad y el afeminamiento están prohibidos, mientras que el trabajo y la industria son fomentados por la palabra de Dios. Pablo exhortó a sus hermanos a no ser perezosos en los negocios, a aprender a mantener las buenas obras o a profesar oficios honestos y margen, ¿no? Dice que no sean infructuosos y ordenó que si alguno no trabaja, tampoco comiera. Entonces aquí me llama mucho la atención porque está ligando y está mostrando una similitud o una relación que existe entre ser ocioso y el ser afeminado. Si no trabajas, si estás ocioso, eres afeminado. Y si nosotros vemos en el rol de género, ¿quién era el que trabajaba en casa? La mujer. La mujer. Y si tú eras hombre y no trabajabas, entonces eras afeminado porque tenías conductas de mujer. Porque estabas asumiendo el rol de una mujer, porque la mujer es la que no trabaja. Quien trabaja es el hombre. Por eso dice, la ociosidad y el afeminamiento están prohibidos, mientras que el trabajo y la industria son fomentados por la palabra de Dios. Pablo exhorta a sus hermanos a no ser perezosos. Y vamos a ir ampliando un poco este tema. Aquí nos habla sobre el Proverbio 10:4. Ahí sigue la cita y nos dice que Salomón, el que tiene mano floja, se hace pobre, pero la mano de los diligentes se hace rica. Y ahí nos va ampliando, ¿no?, este concepto y este llamado a atención a no ser perezoso. Y aquí termina diciendo, ¿no? Esta es una cita que es completa, y dice, la escritura anterior apoya el dicho frecuente, repetido, de que un cristiano no puede, que un perezoso no puede ser cristiano. Dice, aquel que es indolente y flojo en asuntos temporales, puede serlo en asuntos espirituales. No están totalmente preparados para superar las dificultades relacionadas por la guerra cristiana y no pueden tener éxito en la superación de la venida. Y cuando vemos este concepto, ahora sí tiene sentido que una persona malaco o que un malaco no pueda heredar el reino. No está hablando en relación a algo sexual, de ser homosexual. Está hablando de ser ocioso, de no cumplir tu rol de trabajador, de trabajar, ¿no? Y quiero ampliar un poco más este tema con la cita que les había mencionado al principio. Dice, el granjero y sus hijos tienen el libro abierto de la naturaleza ante ellos y deben apreciar que la agricultura es una ocupación noble cuando el trabajo se hace de manera adecuada. La opinión que prevalece de que la agricultura degrada al hombre es errónea. La tierra es la propia creación de Dios y Él la llama muy buena. Las manos pueden volverse duras y ásperas, pero esta dureza no tiene por qué
extenderse al alma. El corazón no tiene por qué ser descuidado ni el alma contaminada. Y luego dice, la palidez afeminada puede ser curtida por el rostro, pero el testimonio de salud se ve en el rojo y el marrón de la tez. Entonces aquí te está hablando, nos sigue diciendo, la semejanza con Cristo puede ser preservada en la vida del granjero. Los hombres pueden aprender al cultivar la tierra. Dice lecciones preciosas sobre el cultivo del espíritu. Entonces aquí me llama mucho la atención esta frase que menciona aquí que la palidez afeminada, ¿no? Y luego dice que un buen testimonio de salud se ve en el rojo y en el marrón de la tez. O sea, en la piel de aquella persona que está trabajando y que bajo el sol agarra calor, ¿no? Y se broncea y no está pálido. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Y va orientado a, como hemos hablado desde un principio, a ese concepto machista que existe de que si tú no cumples esos estereotipos que existen de que el hombre se levanta temprano y va y trabaja y tiene que trabajar la tierra, trabajo duro, y si vamos más atrás, de que un verdadero hombre era hombre cuando iba a la guerra y era guerrero. Entonces vemos que todo va orientado a este concepto, ¿no? de machismo, direccionado a los roles de género. Pero como vuelvo y pregunto, ¿puede una acción en un rol, en una actividad que está pensada que es para otro género, ser de perdición para mí? O sea, si yo no cumplo un rol relacionado a lo que está culturalmente establecido que hace un hombre y hago una actividad que está culturalmente, socialmente atribuido a una mujer, eso me hace a mí una persona no apta para el cielo. ¿Puedes repetir la pregunta? Por lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que cuando estas personas o en estas citas encontramos esa palabra afeminado, va direccionado a esos roles que por estereotipo consideramos que es para un hombre o para una mujer. Entonces, eso, por lo que hemos visto, ha quedado claro. Pero lo que nosotros queremos resolver es por qué en 1 Corintios 6:9 dice que un afeminado no puede entonces entrar en el reino de los cielos o no heredar el reino. Entonces yo preguntaba que en verdad el rol que socialmente está asociado a un hombre, si yo dejo de hacerlo y empiezo a hacer un rol que socialmente o culturalmente está asociado a una mujer, si yo hago ese cambio, eso es tan grave que puede hacerme no heredar el cielo. Pienso que el hecho de cumplir un rol que una mujer hace no te impide llegar al cielo, pero el hecho de no cumplir algún rol específico, eso sí te impediría ir al cielo. Okay. Pienso que nosotras las personas tenemos un llamado de Dios y somos llamados para trabajar en la obra, en diferentes partes de la obra. Entonces, en el momento que tú dejas de hacer tu trabajo, entonces tú entras en ese periodo de ociosidad donde la ociosidad en la Biblia también se considera como pecado. Ok, correcto. Entonces esas son las cosas que te incapacitarían. Perfecto, pero no va asociado a un rol de género. Es lo que quiero llegar, ¿no? Va direccionado a ser ocioso, a no cumplir un trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de afeminado o lo que quiere mostrar ese versículo, nosotros directamente pensábamos que era direccionado a algo sexual, que era una persona que tenía tendencias a ser tendencias a lo homosexual o tendencias a hacer acciones de mujer y esto era pecado. Pero no es lo que se quiere, no es lo que refiere allí.
habla en relación a esa persona que por ser débil deja de cumplir un rol, que es el que Dios le mandó. Pero no es, no es algo de ser hombre o mujer, es un rol de trabajar en la obra, ¿no? De hecho, lo vimos en la cita de arriba, que decía que aquel que es indolente y flojo en asuntos temporales puede serlo en asuntos espirituales. Entonces, la ociosidad o dejar de trabajar o no cumplir con ese rol, prácticamente te cerraría el reino de los cielos porque no vas a poder afrontar las pruebas venideras. Sí. Hermano, Dígame, hermano. me acuerdo también cuando dio el tema Matías sobre el término que sigue, que es ni los que se echan con varones, que en realidad significa abusadores de la humanidad o abusadores de sí mismos, ¿no? Okay. Y como decía Solange, que en la Biblia Elena habla mucho de la ociosidad, ¿no? De ser ociosos, y por ahí el que está siendo ocioso o afeminado en este sentido que vos estás diciendo, también está abusando del cuerpo, del templo de Dios, y también está siendo ocioso de esa manera, ¿no? Es como que se relaciona con la frase siguiente, digamos, de ser abusador de la humanidad o de sí mismo. Correcto, correcto. Y qué bueno que hagas ese alcance, porque en verdad nosotros habíamos visto en el concepto, según la concordancia Strong, que Malacos habla en relación a ser delicado, ¿cierto? Pero también tiene una tendencia a algo sexual. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque también hay una idea que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando, que tiene mucho sentido en relación al concepto que nosotros habíamos hablado de ser catamita. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir acá. Ya que hay otra cita. ¿Alguien va a decir algo? Sí, ¿No? yo quería aportar una cosa. Dígame. El término malacos hace referencia a 3 aspectos: a la vestidura, al ser suave en carácter y Ujú. al ser a la tendencia sexual, ¿sí? Ok, Y en cuanto a sí, la sí. vestimenta, que él dice que usa vestimentas delicadas, pero nosotros Correcto, en la Biblia somos invitados a usar la armadura de guerra. Entonces muchas veces correcto. nosotros queremos huir de las batallas que tenemos y colocarnos las vestiduras delicadas de reyes donde nos posesionan en una situación segura, cálida y confortable, y no asumimos nuestra posición como lucha. En cuanto a vestimenta, Como, creo que ese es el énfasis que quiere hacer, que es lo mismo de Deuteronomios 22:5 ujú. con la vestimenta de la mujer. Ok, Hermano sí, Kervin, dígame. con respecto a lo que dice la hermana Solange, ¿se podría relacionar con la cobardía? Afeminado. Sí, sí, porque de hecho habíamos dicho que habíamos hablado sobre la palabra timorato, que es una persona que tiene miedo ante situaciones nuevas. Sí. Entonces ese temor, es esa cobardía. Y eso es algo que no te va a dejar avanzar. Y esa cobardía, ese miedo, es una ofensa para Dios, porque cuando Correcto. tú sientes ese miedo, entonces tú demuestras que tú no tienes confianza en Dios y que prefieres huir, como en el caso de Deuteronomio 22:5, los hombres que intentaban de huir de las guerras, ellos usaban vestiduras de mujer para, para no presentarse. Entonces, para ellos había la orden que Moisés tenía que matar a todos ellos, porque ellos habían mostrado una falta de confianza en Dios, y habían mostrado miedo en la guerra. Y Elena White hace una comparación y dice, eh, no les bastó todo lo que yo les mostré que podía el Señor hacer, que el Señor había hecho por ellos, de sacarlos de la tierra de Egipto, brindarles toda la protección que ellos tuvieron, y cuando fueron llamados a la guerra, ellos tenían que haber tenido la seguridad de que Dios estaría con ellos.
Y cuando ellos huyeron, entonces eso fue una gran ofensa para Dios, porque mostraron que nada de lo que Dios hizo significó que ellos pueden confiar en Dios. Entonces, tiene mucho que ver con eso de la cobardía. Claro, claro, claro. Gracias, hermano Solán. Mira, vamos a leer acá ahora esta otra cita que dice, ¿qué será del mundo? Exclamó una mujer digna a nosotros no hace mucho tiempo. No hay ninguna joven conocida mía, continuó ella, que esté aprendiendo a tejer o a hilar. O muchos de ellos piensan que es una vergüenza que se le vea en la bañera. Por mi parte, creo, dijo ella, que la nueva generación será más ociosa y afeminada que la actual. Y si lo son, que el Señor se apiade de ellos. No pudimos evitar sonreír ante las sinceras exclamaciones de esta buena mujer. Entonces aquí vemos que nuevamente se está asociando, ¿no? A ese estado de ociosidad o de dejar de cumplir con ciertos roles, ¿no? Aquí se está refiriendo ahora a las mujeres, ¿no? Y me llama mucho la atención esto porque dice que jóvenes mujeres conocidas que no están cumpliendo con el rol que socialmente estaba estipulado en ese entonces, que era aprender a tejer, a hilar. Entonces dice que estas mujeres tenían más vergüenza de que se les vea en una bañera, pero no tenían vergüenza de no estar cumpliendo con el rol que tenían asignados, ¿no? Y dice que son afeminadas, o esta generación es ociosa y afeminada. Pero si son mujeres, ¿por qué es afeminada? Entonces vemos que está atribuida a eso de ser débil en cumplir con tu responsabilidad o con ese rol que socialmente estaba establecido, ¿no? Lo vemos acá. Claro. Porque si no sería más bien una virtud, ¿no? Ser afeminada. En este caso, ¿no? Si yo mencionaba eso con mi esposa, con Marilyn, y le preguntaba eso, ¿no? Si, cuando tú dices, ay, no, esa niña es bien afeminada, es bien delicada, ¿no? Una mujer delicada está entre lo que en nuestros conceptos está bien, ¿no? A nivel moral. No, creo que el concepto es cerrado, porque afeminado significa una persona delicada, pero en el sentido de ociosidad. Por ser ociosa, no, o sea, es bien delicada, es bien enfermiza o qué sé yo, mil defectos. Pero lo correcto sería femenina, la expresión. Esa niña es bien femenina. Entonces eso es en todo Femenino. el esplendor de la palabra mujer, digamos. Perfecto. Gracias, hermana, por la aclaración. Allí. Aquí hay otro pensamiento de la idea del concepto de femenino que estaba en el concepto como tal. Y dice, en una perspectiva actual, porque hemos visto que a lo largo de la historia ha ido avanzando o se le han ido agregando conceptos o ideas a lo que era ser femenino. Habíamos visto que en el pasado era relacionado a aquellos reyes que no cumplían su rol y descuidaban sus naciones, ¿no? Luego es introducido en 1895 que ser una persona afeminada era relacionado a ser homosexual, debido a que hubo un hombre que era afeminado, según lo que el mundo conoce que es afeminado, que es ser una persona delicada, con tendencia a ser femenina. Entonces, a través de ese caso se le empezó a atribuir que una persona afeminada era una persona homosexual. Entonces dice, en una perspectiva actual, en el hoy, en el ahora, dice, suele asimilarse en aquellos que está dedicado a satisfacer o identificarse con las mujeres. Entonces habla acá sobre ciertas agrupaciones musicales. Dice que hay músicas dedicadas principalmente a la audiencia femenina. En otra perspectiva similar dentro de lo artístico, asociarse con aquello que está diseñado como parte de la identidad de la cultura femenina. También se le atribuye este pensamiento. Y quiero agregar acá
que también me llamó mucho la atención. Y en esta cita habla en relación a los animales que son castrados y lo que ocurre en ellos, ¿no? Y dice, destruye el aparato sexual de los animales por emasculación y observa los efectos. Compare el semental con el castrado. ¿Qué pasa con el orgullo y elevado brinco, el noble porte, la forma perfecta, la resistencia física, el carácter libre, audaz, relincho, decidido y poderoso? Sus relinchos son suaves, excepto cuando se reanuda parcialmente con la llegada de la temporada sexual. Su cuello arqueado y engrosado sin cuerdas. Su elevado brinco se cambió por el constante trote. Su mente se humilló, su espíritu liberado, encadenado, su poder físico se redujo enormemente. Ya no era el caballo propiamente dicho, sino que lo bajaban, lo mutilaban, y la mera sombra de ese nombre animal. Compara el toro con el ciervo. Los resultados son similares en todos los sentidos. Así como al comparar al carnero con el ciervo, que si no la perfección de la naturaleza sexual le da al toro su fuerza y su poder de resistencia sobre el buey, permitiéndole incluso soportar lo que mataría a los bueyes, ¿por qué el primero puede ser fácilmente domado y sometido, pero el segundo nunca? Porque un pequeño toro azota a un gran buey. Porque el semental puede realizar el doble trabajo que el caballo castrado. Solo la perfección del aparato sexual hace la diferencia. Este principio se aplica en todo el reino animal y es igualmente cierto para el hombre. Una vez conocí a un eunuco, hecho por sus propias manos. Su voz afeminada y atrillada, sus tonos suspirando y lloriqueando y quejándose, la voz baja y fuerte de la hombría se fusionó con la forma más diminuta de hablar inimaginable, su mirada triste y desdichada, sus movimientos lentos y débiles, su experiencia misma una carga, y todo porque su sexualidad tanto mental como física había desaparecido. No más el hombre, una simple cosa. No cambia con la otra trenza, esas duelen. Entonces, Esas aquí me duelen llama la porque esa atención que pluma que está tenía, hablando habla de toda esa diferencia y lo que hace lo que marca la diferencia entre los animales, ¿no? Dice que el reino animal se rige por igualmente el hombre. Y luego mete en esta ecuación, en esta historia, a los eunucos. Y dice que debido a que obviamente hay una baja de testosterona, su voz que es más afeminada y trillada, y baja toda esa virilidad que en cierta forma tiene el hombre, ¿no? Vemos aquí que esto va asociado a algo más químico del cuerpo. Y me llamó mucho la atención esto, porque en el pueblo de Israel hubieron eunucos. ¿Aló? Sí, Hola. escuchamos. ¿Aló? En Israel hubieron eunucos. Daniel, Daniel fue eunuco, ¿cierto? Entonces aquí nos está hablando de que una persona que es eunuca, debido a esa transición que ahora pasa, su cuerpo empieza a hacer ciertos cambios porque no se proporciona la misma testosterona. Entonces dice que su voz cambia y tiene una actitud más débil. Entonces,
esa condición que nosotros conocemos y lo atribuimos a ser afeminado, que es ser delicado, aquí nos va diciendo que va asociado a algo químico del cuerpo, ¿no? La testosterona. Va algo relacionado a nuestro órgano reproductor. Pero ahora yo pregunto, si Daniel fue eunuco, ¿sí? Él tuvo que haber pasado también por estos cambios en su cuerpo. Entonces, Daniel entonces se pierde por tener este cambio en su cuerpo. Yéndonos a 1 Corintios 6:9. Un poquito para aclarar ese asunto. Para mostrar de que allí no está hablando en relación a eso, sino lo que hemos venido hablando de no asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y Solán también mencionaba que la palabra malaco tenía tres significados, tres definiciones, ¿no? La primera era en relación al vestir, que era ser delicado, unas vestiduras delicadas, ¿no? Y ella explicó y un ejemplo bien interesante. Luego hablamos de ser una persona como tal delicada, ¿sí? Y hemos visto que ese ser delicado va relacionado a cierta forma dejar de cumplir ciertas responsabilidades. Ok. Y luego hay un tercer concepto, que es en verdad me gustaría profundizarlo un poco más en otra oportunidad, si Dios lo permite, pero me gustaría que lo pudiéramos ver. Y ese concepto que mencionaba o que se mencionó es en relación a lo sexual y fue ligado mucho con la palabra catamita. Y yo leí el concepto al principio. Dice que un catamita era un compañero joven, preadolescente o adolescente, que es en una relación de pederastía entre dos varones en la antigüedad. Entonces yo leí un comentario relacionado a esto que me llamó mucho la atención. Y yo investigué mucho, investigué bastante, ¿no? En verdad me costó un poco conseguir bastante información, porque en verdad a nivel bíblico, como mencionaba, habían 3 versículos nada más que utilizaban esta palabra. Y si nosotros quisiéramos ver la otra definición, que va direccionada a lo sexual, de una persona delicada a nivel sexual, me llamó mucho la atención esto, porque va muy tomado de la mano con el estudio que estaba teniendo el hermano Matías, que es ser un verdadero sodomita, que es una persona que abusa. Y esa definición, vamos a ir acá, vamos a volver acá un poco. Que habla de afeminado, pero en un rasgo sexual. Ya vimos que no tiene nada que ver con la homosexualidad, pero si se le atribuye esa definición, dice acá, los expertos mencionan que la mejor traducción de malacos es joven reservado para actos sexuales. Que es prácticamente lo que ahí habla, o en este concepto vemos por catamita. Y últimamente hemos visto un concepto que en verdad calzaría aquí. No sé qué opinan ustedes. Cuando se le mencionan que catamita es una persona preadolescente o adolescente que está en una relación de pederastía, y también vemos que unos expertos dicen que la mejor traducción de malaco es un joven reservado para actos sexuales. Yo quiero sugerir acá que si quisiéramos aplicar este concepto, creo que hasta lo veríamos viendo mal. Porque
la palabra que yo me gustaría usar allí y me gustaría que ustedes me dieran su opinión. Cuando vemos esto de preadolescente o adolescente que forma parte de una relación de pederastía con adultos, ¿eso no es pedofilia? Sí, claro que sí. Eso es pedofilia. Y entonces allí estaríamos viendo la palabra malacos, la estaríamos viendo mal. Si utilizamos ese concepto o esa definición, estaríamos utilizando mal porque ese niño o ese joven o ese adolescente que es utilizado para un acto sexual por un adulto, eso no es una víctima. Sí. Claro que sí. Es una víctima. Sí, es una víctima. Entonces, si utilizamos esa definición, o sea, ya vimos que la palabra malacos va relacionado a la vestimenta, que son prendas delicadas. Vemos que es una persona que es delicada y vimos a lo largo del estudio en relación a esa persona que deja de cumplir con ciertos roles, que es ociosa. Y hay una tercera definición que va relacionado a lo sexual y va muy ligado a ese joven que es dedicado para actos sexuales. Entonces allí el pecado o el pecador en cierta parte no sería ese joven o una persona que es abusada por pedofilia es pecador o se le atribuye ese pecado. No es el adulto que lo abusa. Entonces yo opino o quiero sugerir que ahí estaremos viendo mal hasta el concepto. Y va muy unido con lo que menciona acá el texto, que viene hablando de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, en la definición que queramos verlo allí, y luego habla sobre lo que se echan con varones, los ladrones, aquellos que abusan del prójimo. Entonces, esta parte me gustaría profundizarlo un poco más, pero cuando estudiaba estos tres aspectos, pude ver estas tres cosas. Y si quisiéramos ver la palabra malacos en un ámbito sexual, como muchas personas sugieren y dicen que es la traducción correcta, creo que hasta estaríamos viendo el concepto mal, porque se habla de un joven, de un adolescente o preadolescente que lleva una relación con un adulto, que es una persona que es dedicada a tener sexo, que es reservado para actos sexuales. Entonces, no sé qué opinan. Claro, lo que vos estás diciendo es que la Biblia no va a decir que, que no va a entrar al reino de los cielos alguien que fue abusado sin o sea, por un mayor, ¿no? O sea, un joven, un adolescente por un mayor. O sea, sería incoherente eso, ¿no? Claro, claro. Pero me llama la atención que es como que menciona ciertos en la lista, ¿no? Y después en el versículo siguiente que habla de cosas con respecto al cuerpo físico, por ejemplo, adúlteros, fornicarios, ¿no? Como que tiene un contexto que pareciera hacer una connotación sexual, digamos, ¿no? Ujú. Y me surge la duda de, por ejemplo, cuando hablamos de este término malacos, ¿cuándo es que se puede, por ejemplo, todo lo que explicaste vos, se lo puede aplicar a ocioso o débil o cobarde, y cuándo se tiene un sentido eh, por el lado sexual, ¿no? Es que ahí es donde entra el debate en ese texto, porque en verdad la palabra como tal no tiene gran referencia. Entonces, podríamos decir que ha habido mucha especulación en relación a esa palabra y tiene esas tres definiciones. Puede ser asociado en relación a la vestimenta, puede ser asociado a ser una persona blanda de carácter. Y las personas que llegaron a que esa palabra va direccionada a algo sexual es de lo que tú mencionas, que en los pecados que están anteriores a ese
o a esas faltas van relacionados a lo sexual. Entonces dice que Pablo está llevando una hilación. Y como Pablo está llevando una hilación, ellos lo explican de esa forma, entonces esa palabra allí tiene que ir direccionado a una persona que es frágil, que es débil a nivel sexual. Entonces, si aplicamos ese concepto, entonces estaríamos viendo mal la palabra malaco, porque nosotros pensamos que allí se refiere a una persona que es homosexual. Pero en realidad, en la concordancia Strong habíamos dicho que la palabra que más calzaría ahí es es catamita. Y una persona catamita es aquel joven, preadolescente o adolescente que forma parte de una relación con un adulto. Entonces yo quise dar los tres aspectos, las tres definiciones. Yo tengo aquí un poco de historia, porque eso era parte de la cultura de los romanos sobre los catamitas. ¿Ya? Y déjame leerte, te leo aquí para completar, son 4 párrafos breves. Dice así: los hombres romanos tenían que ser parte activa en todo lo referente a la sexualidad. No se entendía la pasividad sexual en un hombre, pues suponía la pérdida de control, virtud esta que era muy valorada en Roma. Los hombres romanos podían tener relaciones tanto con hombres prostitutos, los prostitutos eran esclavos siempre que el romano fuera el activo, como con mujeres. Esto era aceptado social y legalmente. Ahora, en el caso de la homosexualidad, las leyes romanas regulaban la homosexualidad. Tenemos la Lex Scatinia, Lex Lulia y Lex Lulia de Vi Publica, que regulaba la homosexualidad entre hombres libres. Un hombre que disfrutaba siendo penetrado era llamado pacticus o catamita. Se le consideraba pasivo y en consecuencia es presentado como hombre débil y femenino, como una fuerte connotación despreciativa. Estas leyes sobre la homosexualidad no se aplicaban cuando eran los esclavos o los bárbaros quienes la practicaban, pues no eran considerados como seres humanos. Si un romano se dejaba penetrar por cualquiera de ellos, era mirado con desdén. Los esclavos eran definidos como res o cosa alguna y podían ser usados libremente en cualquier situación sin ser considerados algo ilegal. Entonces, se trata aquí más de la cultura romana, que significaba mucho para los romanos el hombre ser activo sexualmente. Y como vemos en sus leyes, no importaba si era entre hombres o mujeres o con niños. Pero claramente en este párrafo vemos que se trata de una condición de esclavitud, que eso sí nos lleva al concepto sodomita. Correcto. Gracias, hermana Solange. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna consulta, alguna acotación? Muy, muy interesante porque todos esos datos es como que nos lleva a pensar que si se va a usar la palabra malacos con respecto a lo sexual, se está refiriendo a la víctima en sí, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ahí lo que mencionó la hermana fue interesante porque se entendió que estaba hablando que era una persona que era esclava sexualmente. Yo les mando el otra? artículo, el link del artículo al grupo. El grupo. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, Kelvin, Dígame. cuando habló de Moisés, y no entendí bien esa parte, ¿Moisés era afeminado? Lo que pasa es que la hermana Solange complementó un poco la idea porque ella buscó el concepto de manso y tiene prácticamente las mismas características de suavidad. Pero luego ahí en la cita mencionaba que
que él estaba cumpliendo su rol. Él era manso, ¿sabe? Él guió al pueblo. Dice la Escritura que no había hombre tan manso como Moisés, pero que eso no, hace una comparación, hace una similitud entre ser manso y ser afeminado, que es esa parte de ser, ¿cómo lo digo? Uy, se me fue la palabra. De poder llevar las situaciones, podríamos decirlo así, pero en este trayecto de mansedumbre que pasó Moisés, de suavidad, de delicadeza en el trato, él cumplió con su rol y él fue manso. No sé si me hice Bueno, explicar. pero digamos que la mansedumbre o la delicadeza que tenía Moisés no es el mismo concepto de afeminado de 1 Corintios, ¿no? O sea, ¿sería diferente o vos lo estás poniendo como que se comparan como similares? Mira, te voy a colocar nuevamente la cita. Ahí dice que en muchas ocasiones la mansedumbre o el ser manso se pensó que tenía una similitud con ser afeminado. ¿No? Aquí te lo voy a poner nuevamente. Se vuelve loco esto. Yo tengo aquí un artículo que habla sobre la mansedumbre en la Biblia y dice, según la Biblia, la mansedumbre es uno de los 12 frutos que el Espíritu Santo forma en los fieles, junto con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc. Los frutos, a su vez, son consecuencias de los dones del Espíritu Santo. Ahora, estas cualidades son fundamentales para la teología moral del cristianismo, pues son las encargadas de orientar la vida del cristiano hacia los valores de la caridad, la bondad y la templanza, entre otros. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Esta relación está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. Y menciona aquí que Moisés y Jesús son los dos personajes que más se caracterizan por su carácter manso, por la mansedumbre de su carácter. Pues ellos tenían los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que hacer esa diferencia o entender ese concepto. Dice, la mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando asalta. Y esa era la mansedumbre que tenía Moisés. Cuando todo el pueblo se quejaba y llegaba a él asaltándolos con quejas y murmuraciones y todo el tiempo en un ámbito negativo, él sabía mantener la paz, igual que Jesús. Sabía mantener la paz aún delante de sus enemigos y poderles responder con amor y con paciencia, de manera autocontrolada. Claro. Entonces, viendo acá, y lo que mencionó el hermano Solange, entonces, aquí dice que existía una semejanza, o mucha gente lo veía como una semejanza entre ser manso y de ser afeminado, ¿no? Porque normalmente un líder, no tendría tanta paciencia como la tuvo Moisés para llevar esas cargas que tuvo, ¿no? Si él siendo líder o cabeza de un grupo, a veces pensaban que no era tan fuerte como para llevarlo, ¿no? Es por eso que dicen que la impresión que prevalece es que la mansedumbre se asemeja a ser afeminado. Y eso es solo de desprecio, ¿no? Y luego dice que porque Moisés dirigía al ejército de Israel, pero era manso, ¿no? Y esa mansedumbre provenía era de Dios. Exactamente. Aquí el mismo artículo dice, la mansedumbre cristiana a veces se confunde con debilidad o cobardía,
pero no es así. La mansedumbre implica una gran fuerza interior, capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo o la arrogancia. Así, la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia y amor hacia Dios y hacia el prójimo. Interesante concepto. Ya les mandé el link. Interesante. O sea que no, entonces la mansedumbre, el concepto de mansedumbre de Moisés no tiene nada que ver con el concepto de 1 Corintios de afeminado, digamos. Son dos cosas totalmente diferentes, digamos. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Creo que la diferencia es que el concepto de afeminado en 1 Corintios 6 se refiere a ociosidad y el concepto de mansedumbre se refiere a autocontrol, especialmente en situaciones críticas. Como Elena White dice, en momentos de crisis. Exacto, de verdad. Cuando se debe revelar el carácter del Espíritu Santo, ¿no? Las crisis, las situaciones difíciles son donde se revela el carácter, no donde se educa o se desarrolla, ¿no? Es para revelar simplemente el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ahí en esa cita, cuando dice un hombre afeminado no podría haber hecho nada en la posición de Moisés, está diciendo que un hombre que no toma responsabilidades no podría haber hecho nada, ¿no? Claro, por temor, por miedo. Ok. Sí, pero también hace referencia al hecho de que si Moisés hubiese dejado provocar a ira, como al final él hizo, por ejemplo, de tocar la piedra 2 veces, ese fue su gran error, digamos. Fíjense que si nosotros miramos a simple vista, así eso no parece ni siquiera un pecado digno de muerte. Pero la cosa es que él ahí perdió la oportunidad de mostrar el carácter que Dios quería mostrarle a su pueblo. Entonces, en ese momento Moisés falla a Dios. Por eso es que cuando él golpea la roca 2 veces, él recibe su castigo y tenía que ser contundente. Pero en toda su historia, en toda su carrera bíblica que vemos nosotros, vemos que él mantiene un tremendo autocontrol y es tan pacífico que la gente, Elena White dice en Patriarcas y Profetas, el pueblo estaba desesperado porque no consentían, no podían hacer que él se molestara, se enojara o que respondiera con arrogancia o algo así, que diera motivos a ellos de decir, mire, él me habló así, entonces tengo para quejarme de él, ¿no? No había nada de eso que causaba en el pueblo esa razón. Y cuando él muere, el pueblo reconoce todo su carácter recién. Claro. Ya. Si no hay otra pregunta o duda, oramos. ¿Les parece? Oramos. Oramos. Ya. Oremos. Bendito Padre, Dios Santo, te agradecemos grandemente por tus bendiciones y por permitirnos estos momentos de meditación de tu palabra y poder ampliar, Padre, nuestro conocimiento y poder comprenderte cada día más, Señor. Poder saber de tu misericordia, de tu amor, de cómo tú diriges a tu pueblo y cómo nos conduces. Y queremos pedirte que cada día podamos estar más encaminados, Señor, a la luz de este tiempo y que podamos cada día poder entenderla para poder cumplir con nuestras responsabilidades, Señor. Permítenos, Padre, estar siempre consagrados a ti, estar siempre en tus caminos y que podamos, Padre, cuando venga la prueba, estar preparados y listos para poder afrontarla. Ayúdanos, Padre, en este crecimiento en el cual estamos nosotros, que podamos cada día crecer en gracia y en amor y que puedas tú, Señor, seguirnos conduciendo siempre. Perdona nuestras fallas, Señor, nuestras negligencias
Te pedimos, Padre, por la familia de todos los hermanos aquí representados y que tú siempre nos resguardes, Padre. Danos el descanso para recuperar las fuerzas para el día que viene, mañana. Mora con nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Feliz